noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver buenas noches, los últimos resultados o cómo quedaron los resultados de las elecciones en Alemania que se realizaron ayer y que son claves para ver cuál será el futuro de la Unión Europea y bueno, y sobre todo en lo que se refiere a los movimientos populistas que surgieron últimamente. 33% tiene Angela Merkel, es conservadora, socialdemócrata, social cristiana. Martin Schulz, socialdemócrata, tiene 20,5%. 12,6% la ultraderecha, Alice Weidel. Esto es un hito porque les permite tener parlamentarios en la Cámara Federal. Sí. Por primera vez desde desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 10,7% Christian Lindner de los liberales. Lo que tiene que hacer ahora Angela Merkel es construir una coalición y no va a ser con los socialdemócratas como ha sido durante los últimos años porque ellos mismos le han dicho que no. Pero vamos primero a la nota. La canciller alemana Angela Merkel, como vemos, ha celebrado el triunfo que le permite un nuevo periodo de gobierno para el que hará alianza con los verdes y liberales. Pero es otra celebración la que causa recelo, la del partido de ultraderecha, Alternativa para Alemania, que consiguió su histórico ingreso al Parlamento alemán. Una victoria con sabor agridulce. Angela Merkel fue reelecta como canciller de Alemania y asumirá su cuarto mandato hasta el año 2021. La mujer más poderosa del mundo fue recibida en medio de vítores por sus simpatizantes de la Unidad Demócrata Cristiana, la CDU. Sin embargo, la fiesta quedó empañada con el ingreso de la formación ultranacionalista Alternativa para Alemania al Parlamento, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país. Según la cadena Deutsche Welle, la CDU de Merkel obtuvo el 32,8% de los votos, 8 puntos menos que hace 4 años. Asimismo, el Partido Socialdemócrata, bajo el liderazgo de Martin Schulz, alcanzó el 20,4% de respaldo ciudadano. Alternativa para Alemania registró el 13%, mientras que los verdes y liberales obtuvieron el 9% y 10,7% de los votos respectivamente. Angela Merkel anunció que formará coalición de gobierno con los verdes y liberales, que la prensa local bautizó con el nombre de Jamaica, debido a que los colores de cada partido coinciden con la bandera del país caribeño. La canciller no descartó conversar con los socialdemócratas. Esperaremos iniciar conversaciones con los liberales y los verdes, pero permítanme agregar, también con el SPD, porque creo que es importante que Alemania tenga un gobierno estable y bueno. Escuché que los socialdemócratas estarán en la oposición, sin embargo, debemos permanecer en contacto. Pese a esta disposición al diálogo, los socialdemócratas reafirmaron que serán oposición al gobierno con el fin de evitar que este espacio sea ocupado por la ultraderecha. Asimismo, Martin Schulz anunció la reestructuración del SPD. La Unión Europea felicitó a Merkel por el triunfo en las urnas y aseguró que se requiere de un gobierno fuerte para defender los valores europeos. Mientras que el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sostuvo que el auge de la ultraderecha obedece a las últimas tensiones bilaterales con Ankara. Con casi un 13% de los votos, Alternativa para Alemania ha remecido los cimientos del sistema germano al convertirse en la tercera fuerza política del país, al conseguir 94 escaños en el Bundestag, el Parlamento Federal. Fundado en el 2003, el programa político de esta formación de ultraderecha se destaca por la restauración de lo que considera la familia tradicional, compuesta por un hombre y una mujer, en oposición al matrimonio igualitario. Son hostiles a las políticas de fronteras abiertas y rechazan el reconocimiento de la nacionalidad alemana a los hijos de inmigrantes. Se oponen a la Unión Europea y abogan por la salida de Berlín inspirándose en el Brexit. También rechazan el multiculturalismo y ven al Islam como una religión incompatible con la identidad alemana. Ahora, es un movimiento que ha ido cambiando, ¿no? Surgió en contra del rescate financiero a Grecia, ¿no? Después tomó las banderas de la antiinmigración. Ahora, ¿se le puede acusar de ser simpatizante del nacionalsocialismo, de los nazis? A la mayoría de sus miembros probablemente no, pero hay un sector de extrema derecha, bueno, casi todos son de extrema derecha, pero hay un sector
que sí tiene simpatías, en todo caso es revisionista. Trata de negar algunas de las responsabilidades del régimen nazi en las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sí se puede decir al respecto es que su líder máximo, Golan, ha hecho, digamos, ha tenido expresiones que podrían interpretarse como de simpatía con esa corriente revisionista que quiere negar parte de la responsabilidad alemana por no solo el Holocausto, sino en general los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, cuando dice que hay que sentirse orgulloso del desempeño de las Fuerzas Armadas alemanas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que buena parte de las atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial las cometieron unidades especiales como las SS, ¿no? Pero el ejército alemán también cometió atrocidades y entonces muchos ven eso como un guiño a los neonazis. Ahora, ya ha habido una primera división dentro de esta alternativa por Alemania. Apenas han ganado este porcentaje que ha sorprendido. Una de las lideresas, una de sus dirigentes, se ha apartado. Ha dicho que se ha vuelto muy xenófobo, ¿no? El partido. Sí, la misma persona que en campaña sugería otorgar a la policía alemana la potestad de disparar contra inmigrantes que intentaran ingresar ilegalmente a Alemania. O sea, digamos, su autoridad moral para hacer la acusación es discutible, pero en todo caso no voy a oponerme a la división de ese partido, así que celebro que haya cambiado de opinión. Ahora, ¿tiene motivos para celebrar a Angela Merkel? Sí, ha obtenido un tercer periodo, pero con menos votación que los anteriores. ¿Hasta qué punto el haber admitido a los refugiados le ha costado un 12% más de la ultraderecha? A ver, como decías, ese partido, Alternativa para Alemania, surgió como un partido euroescéptico, cuando no eurófobo, y cuando su eje de acción era el tema de Europa y el euro, la participación en la moneda común contra la cual se pronunciaban, no llegaba al 5%. Que es el umbral necesario para tener representación en el Parlamento Federal. Ahora su tema, digamos, quinta esencial es la inmigración, la crítica a la política migratoria de Merkel y, digamos, el discurso islamófobo, y ha crecido. Ahora, Angela Merkel, que es uno de los políticos más astutos que haya habido en Occidente probablemente, ha tenido una actitud que espero al menos sea la correcta e inteligente. Ella dice, finalmente la gente no ha votado por afinidades ideológicas con los sectores más radicales de Alternativa para Alemania. Ha sido un voto de rechazo al statu quo, sí, sobre todo en Europa Oriental, que ha sido en alguna medida, podría decirse, abandonada o no ha sido tratada de manera adecuada. De donde ella proviene. Entonces dice, vamos a tratar de atender los reclamos que están a la base de este voto de protesta sin que la coalición de gobierno, sea cual sea, vire hacia la derecha para tratar de tomar las banderas de Alternativa para Alemania. Si eso funciona, sería lo ideal para empezar a, digamos, disminuir el apoyo de este grupo. Dicho sea, esa es una manera optimista de verlo, ¿no? Sí, pero hay un dato interesante acá, en mi opinión. Se habla de que este es un problema con los refugiados y la mayor parte del voto de este grupo está en Europa del Este, donde virtualmente no hay, bueno, virtualmente no, pero es demasiado fuerte, pero donde hay muy pocos refugiados. Donde hay más refugiados, en las grandes ciudades de lo que era la Alemania federal, lo que sigue siendo la Alemania federal, pero lo que era la Alemania occidental del pasado, no hay este sentimiento antiinmigrante, al menos no en la dimensión en la que se tiene en un lado de Alemania, donde no hay virtualmente inmigrantes. Son más frágiles los empleos, temerán perder trabajo. Ese es el punto, ¿no? Digamos, es más fácil demonizar al inmigrante cuando nunca has interactuado con uno. La otra cuestión es que Alemania es un país que ha hecho la única autocrítica integral y sincera, purgando los demonios de su pasado sin tratar de racionalizar o justificarlos de ninguna manera, pero eso se hizo en la Alemania occidental, no se hizo en la Alemania comunista, donde se culpaba de todo a la burguesía y el imperialismo. Entonces, probablemente eso ayude a explicar por qué este tema de el pasado nazi no tiene el mismo peso en la Alemania oriental
que en la Alemania occidental. Que ha hecho incluso que gente que no votaba antes saliera a votar y lo hiciera por Alternativa para Alemania. Cambiamos de tema. Para Corea del Norte, Estados Unidos ya ha lanzado una declaración de guerra y por eso dicen estar en su derecho de derribar aviones militares que pasen cerca a su territorio. Para la Casa Blanca, esa interpretación es un absurdo. Corea del Norte insiste en que el mensaje que ofreció el presidente Donald Trump la semana pasada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue una declaración de guerra que los llevará a tomar contramedidas. Todos los Estados miembros de la ONU deben recordar que fue Estados Unidos quien primero declaró la guerra a nuestro país. Desde que ocurrió esto, tendremos el derecho a derribar a los bombarderos, incluso cuando no estén en el espacio aéreo de nuestro país. La declaración del canciller norcoreano llega días después de su mensaje ante la Asamblea General, en la que también criticó al presidente estadounidense por llamar Rocketman al líder asiático. El fin de semana, Washington desplegó sus bombarderos Lancer y aviones de combate en espacio aéreo internacional al este de Corea del Norte. Más allá de ello, declaraciones de guerra no hay, ha señalado la Casa Blanca por la tarde de este lunes. No hemos declarado la guerra a Corea del Norte y francamente la sugerencia de eso es absurda. Nunca es apropiado que un país derribe el avión de otro país cuando está en aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Seguimos buscando la desnuclearización pacífica de la península coreana. Esa es la meta. Incluso el mismo jefe del Pentágono, James Mattis, parece ser más diplomático que el canciller norcoreano y ha señalado que detonar una bomba en el Océano Pacífico sería una exhibición impactante de irresponsabilidad. En este contexto, Pekín ha pedido a todas las partes ejercer moderación para evitar cualquier escalada de tensiones. Pese a ello, la administración Trump ha lanzado una ampliación a su veto migratorio impidiendo que ciudadanos de Corea del Norte viajen a los Estados Unidos, aunque antes de la prohibición no lo hacían porque el régimen de Kim tampoco lo permite. En medio de este juego retórico, el secretario general de las Naciones Unidas ha advertido que todas estas declaraciones pueden provocar malentendidos fatales, insistiendo en que la solución a la crisis es política. Con Corea del Norte diciendo que ya la guerra ha sido declarada por Estados Unidos, ¿cómo cambia el escenario? Honestamente yo no creo que sea lo que realmente piensa Corea del Norte, pero creo que Kim está demostrando que si se trata de lanzar amenazas estentorias y blufear, él es mejor que Trump, porque él no tiene que responder ante su pueblo o ante una prensa independiente o ante una oposición en el Parlamento. Trump sí, en alguna medida. Pero entonces, para lanzar un ataque atómico no tiene que responder ante nadie, Donald Trump. No, pero sí responder por las consecuencias, ¿no? A lo que voy es a que probablemente el régimen norcoreano sabe que Estados Unidos no hizo formalmente una declaración de guerra, pero sí dijo que estaba dispuesto, y lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas, a destruir totalmente Corea del Norte. No dijo el régimen, sí, dijo el país. Lo que dice mismo Kim en su Entonces, carta, ¿no? Corea del Norte dice, bueno, pues quieren escalar la retórica, yo estoy dispuesto a entrar a ese juego. ¿Quién reculó? Estados Unidos. Estados Unidos es el que tuvo que decir, no, eso es absurdo, ¿cómo se les ocurre que eso puede ser lo que quiso decir Trump? Trump ahora ponen el énfasis en algo que no enfatizó Trump en su momento, aunque sí lo dijo. Trump dijo, si tenemos que defendernos, presumiblemente de una agresión norcoreana, estaríamos en respuesta a esa agresión dispuestos a destruir totalmente Corea del Norte. Pero el énfasis estuvo puesto en la destrucción de Corea, no en las salvaguardas. Entonces ahora ha puesto entre la espada y la pared a Estados Unidos, porque o escalas la retórica y haces algo, o retrocedes, que es lo que ha terminado haciendo. Chad y Venezuela son los otros países incluidos en la lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos por su poca o nula cooperación en materia de seguridad. En el caso venezolano, la medida de Washington, que entrará en vigor el 18 de octubre, se extiende hasta funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, los responsables de la verificación de sus ciudadanos como el Ministerio del Interior, el Servicio Migratorio, el Servicio de Inteligencia y la Cancillería. Caracas ha calificado de irracional la decisión del gobierno de Donald Trump. Un comunicado de la Cancillería venezolana señala: Venezuela rechaza categóricamente la irracional decisión de Estados Unidos, catalogar una vez más al noble pueblo de Venezuela como amenaza a su seguridad nacional, bajo supuesto de que plantea una amenaza terrorista y al orden público estadounidense.
En su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, el representante permanente del Perú ante la ONU, Gustavo Meza Cuadra, planteó que el propio pueblo de Venezuela encuentre una salida a su crisis política, en la que debe pasar por la negociación. Cualquier intento externo e interno de recurrir a la fuerza socava los genuinos intereses de la democracia y del respeto al Estado de Derecho, sostuvo Meza Cuadra. Las palabras del diplomático peruano llegaron tras conocerse que Canadá será anfitrión de la próxima reunión del Grupo de Lima el 13 de octubre, que tiene en agenda fijar acciones en apoyo a Venezuela. El Perú sigue profundamente preocupado por la ruptura del orden democrático y la crisis humanitaria observadas en Venezuela. La solución a la grave crisis en Venezuela debe ser pacífica y negociada por los propios venezolanos. Cualquier intento externo o interno de recurrir a la fuerza vulnera los principios de la Carta de la Organización. Ahora, incluir a Venezuela y a Corea del Norte para algunos puede ser una manera de la administración de Donald Trump de decir esto no es un veto al Islam. Sí, porque ahora claramente ha trascendido países de mayoría musulmana. El punto, sin embargo, es que lo que también queda claro es que este decreto, ahora renovado y modificado, no es un decreto migratorio con fines de seguridad, sino, en este caso particular, una sanción política, ¿no? Y el tema de Corea no hay terroristas norcoreanos en Estados Unidos, los diplomáticos venezolanos no estaban a punto de plantar una bomba en territorio americano. Y sobre la próxima reunión en Canadá del Grupo de Lima, ¿qué se puede esperar? Yo honestamente creo que quien más ha avanzado en esta materia es la Unión Europea y no el Grupo de Lima, ¿no? La Unión Europea condicionó, digamos, la posible aplicación de sanciones, no solo a la realización de negociaciones entre el gobierno y la oposición, sino a que esta negociación sea de buena fe y por ende de resultados, como la liberación de aquellos que tanto la oposición como la Unión Europea considera presos políticos. Entonces, si el gobierno, digamos, negocia, pero las negociaciones no llegan a acuerdos en un plazo razonable, la Unión Europea podría pensar en aplicar sanciones, que unidas a las sanciones de Estados Unidos en una economía que ya estaba en una situación deplorable, con la mayor inflación del mundo y con una caída del producto comparable solo a países en guerra, pues sería como el tiro de gracia para un país que además tiene vencimientos relativamente significativos de deuda pública en lo que queda del año. Una pausa y al volver. Otro pueblo que busca su independencia al otro lado del mundo a través de un referéndum. Las consecuencias pueden ir más allá de la política. El Kurdistán iraquí ha celebrado este lunes su referéndum de independencia con una participación cercana al 78%. Todo apunta a una victoria del sí a un Estado kurdo independiente en Irak, aunque el resultado no es vinculante. La alegría y el triunfo se respira en las calles del Kurdistán iraquí esta noche, pese a que los resultados del referéndum de independencia recién saldrán el martes o miércoles, según los observadores internacionales. Desde la mañana de este lunes, los residentes de la región autónoma iraquí fueron a las urnas para votar a favor o en contra de su separación de Irak. Al cierre de la consulta se estima la participación de un 78% del total de 5,3 millones de kurdos. La pregunta era una sola y estaba escrita en kurdo, árabe, turcomano y asirio. ¿Quiere que la región del Kurdistán y las zonas kurdas fuera de la administración de la región se conviertan en un estado independiente? Para el líder de los kurdos, la respuesta es sí. Referendum بود دست نشان کردنی سنور نیه.
Después del referéndum estamos listos para iniciar el proceso de diálogo con Bagdad, darle tiempo como sea necesario, 1 año o 2, y si vemos un diálogo constructivo podría ser más, pero no volveremos a Bagdad para negociar la asociación fracasada que tuvimos en el pasado. Sin embargo, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi cree que los problemas kurdos se incrementarán si se separan de Bagdad e incluso podría llevar a la división étnica. No vamos a renunciar a nuestro pueblo kurdo. Hemos rechazado un Estado sectario y racista. Irak seguirá siendo para todos los iraquíes y no permitiremos que nadie haga lo que quiera sin consecuencias. El gobierno sirio también ha rechazado el referéndum, según dijo desde Nueva York el canciller Walid al-Mualem. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó con bloquear la importación de petróleo del Kurdistán iraquí por esta consulta, una medida que podría profundizar su animadversión de larga data con el pueblo kurdo. Bueno, también hay que pensar cómo se deben sentir los kurdos. Ellos han batallado, han luchado contra el Estado Islámico y han puesto a los hombres en el campo de batalla, los peshmergas. Ellos fueron los que se enfrentaron con los terroristas del ISIS en su califato. Sí, pero para empezar no tendrían un territorio autónomo de no mediar la zona de exclusión aérea lideradas por Estados Unidos después de la guerra de Irak, la guerra del Golfo, el 91, pero además el Estado Islámico estaba derrotando a los peshmerga cuando Estados Unidos decide intervenir militarmente en 2014. Entonces le deben buena parte de lo que son al apoyo norteamericano. Lo que es cierto es que como ocurrió con más de un país en esta región, las potencias occidentales le ofrecieron Estado propio en Lausana, Suiza, después de la Primera Guerra Mundial a los kurdos y como a otros pueblos de la región. No les cumplieron la oferta porque simultáneamente negociaban debajo de la mesa cómo repartirse en posesiones que no eran estricto sensu coloniales, pero se parecían mucho en protectorados, esta región del mundo. Es un pueblo que está aparte en Irak. Sí, los kurdos están divididos entre 4 países fundamentalmente, Irak, Siria, Turquía e Irán. También hay un pequeño grupo de población kurda en Armenia, pero básicamente están en esos 4 países, el mayor grupo está en Turquía. ¿Y por qué hay una zona verde y una zona naranja? Porque todo está dentro de Irak, pero la zona verde son las 3 provincias de Irak con mayoría kurda. Y por eso para cambiar la constitución en Irak se requiere no solo mayoría de votos en un eventual referendo, sino que 16 de los 18 provincias del país aprueben un cambio constitucional. ¿Por qué 16 de 18? Porque hay 3 provincias de mayoría kurda y 3 provincias de mayoría árabe suní. Entonces, en otras palabras, tiene que haber al menos una provincia de mayoría árabe suní y una provincia de mayoría kurda a favor de una reforma constitucional para que esto ocurra. Ahora, con un Kurdistán en rebeldía, ¿no? Esto no hace sino agudizar la inestabilidad en la región y sobre todo en Irak. Sí, en Irak primero porque todo Estado aspira a mantener su integridad territorial, pero en segundo lugar porque el referendo se ha realizado en Kirkuk, una zona donde la mitad de la población aproximadamente no es kurda y que no es parte, como podemos ver, de las 3 provincias de mayoría kurda históricas de Irak, pero en segundo lugar porque habiendo minorías kurdas en Siria, Turquía e Irán, el temor es a que un Estado kurdo independiente, en lo que hasta ahora es el norte de Irak, pudiera soliviantar a las minorías kurdas de esos países y buscar de esa manera independizarse. El gran temor a Turquía. Claro. Una nueva revelación podría afectar la reputación de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. Según Político, una página web estadounidense, Kushner usó su cuenta de correo electrónico para tratar asuntos oficiales, Kushner USA, y una dirección de correo privada para tratar asuntos de la Casa Blanca. Menos de un centenar de correos electrónicos entre enero y agosto fueron enviados o contestados por Kushner a sus colegas, aseguró en un comunicado su abogado Abe Lowell. Pero la defensa de Kushner agregó que se trataba de material noticioso, comentarios políticos, y se produjo más a menudo cuando alguien iniciaba el intercambio mediante el envío a su correo personal. En lugar de la dirección de correo de la Casa Blanca, el manejo de los correos políticos personales para abordar asuntos de gobierno es un proceder delicado que caló con fuerza en las elecciones presidenciales y por los que fue investigada en su momento Hillary Clinton. Algunos creen que cuando se reabrió la investigación por esos correos, Hillary Clinton perdió la elección.
antes de despedirnos, faltan 11 días para la Teletón. Para recordarlo, es acá esta cámara. ITV Perú va a participar. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.